1290 AM. Radio 13. 1290 AM. La gran diferencia. Radio 13 Televisión con Javier Solórzano. La entrevista. Yo entiendo, y déjenme dar un muy breve preámbulo, que el caso Florence Cassés alimenta la polémica y alimenta también, he hablado con varias autoridades que me dicen, ¿y por qué le das vuelta al asunto si ya está sentenciado? Y yo tengo la certeza, porque desde el principio así lo hice, de en un primer momento incluso me permití decírselo al abogado, que yo tenía la certeza de que la mujer era culpable del asunto, ¿no? Fue lo que yo pensé. He estado revisando el asunto y no tengo tanta certidumbre sobre ese tema como la tenía al inicio, pero lo que sí creo, y lo digo ahora sí que a título personal, es que el juicio fue verdaderamente una locura. Y yo creo que estamos en una de las partes hoy revisando esto. Hoy le queremos agradecer a Frank Berton, quien es abogado de Florence Cassés, y le queremos agradecer a Frank, que nos va a ayudar el abogado Agustín Acosta en la traducción al francés. El abogado Agustín Acosta, como usted lo sabe, es el abogado de Florence Cassés aquí en México. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias. Agustín, es un gusto. Muchas gracias, Javier. Gracias, es un gusto que estés con nosotros. A ver, déjame, te planteo inicialmente. ¿Qué hace el abogado francés, un abogado francés en México en el caso Florence Cassés? ¿Puede litigar el asunto aquí o qué es lo que pasa? No puede litigar, pero coordina los esfuerzos. Es el abogado designado por la familia, es el abogado que goza de la mayor confianza de la familia y es un abogado que tiene una enorme experiencia en casos no solamente penales, pero sí, además en casos a nivel internacional. Es decir, es un abogado que ha defendido franceses y europeos en varios países, entre otros en Perú, en Venezuela, y es quien ha venido articulando la defensa de Florence Cassés. Yo le voy a decir con todas sus letras, Frank Berton es quien nos invita a nosotros, a mí y a mi despacho, a trabajar en el caso de Florence Cassés. Hay otro abogado que también ha venido trabajando en este asunto desde hace mucho tiempo, que es el licenciado Horacio García Vallejo, pero Frank ha venido coordinando esto. Frank tiene la relación pues con los comités de soporte que hay, de apoyo que hay en Francia, y tiene la relación con los políticos que apoyan a Florence Cassés en Francia. Muy bien. Abogado Frank Berton, ¿cuál es su mirada del caso? Es decir, ¿dónde encuentra los puntos que amerita una revisión detallada del caso? Y si usted cree en la inocencia de Florence Cassés. Franck, quels sont les points, quelles sont les issues que vous voyez comme les plus importantes de nos dossiers de Florence? Et tout d'abord, est-ce que vous croyez à l'innocence de Florence? Alors, je suis persuadé de l'innocence de Florence, pas simplement parce que je suis son avocat, parce que tout simplement j'ai lu son dossier. Estoy convencido de la inocencia de Florence, no solamente porque soy su abogado, sino porque he leído su expediente. ¿El juicio qué opinión le merece? Le jugement, quelle opinion te mérite? Quelle opinion tu as du jugement? Du jugement ou du dossier? Sí. Du dossier. Du dossier. Sí. On a, là avec Agustín Acosta, préparé un amparo qui consiste à réunir tous les éléments, toutes les contradictions, toutes les analyses et les violations des textes qui sont à la fois constitutionnels du Mexique, mais aussi du code pénal et du code de procédure pénale mexicain. Ce travail d'analyse démontre, à l'évidence, il suffit de le lire, à l'évidence l'innocence de Florence et la construction de ce dossier. Hemos estado trabajando en el amparo que hemos redactado, un equipo de 3 abogados. Es un amparo que demuestra claramente la inocencia de Florence, y hemos trabajado sobre todo sobre las contradicciones, sobre las violaciones a la Constitución mexicana, al Código de Procedimientos, al Código Penal. Yo agregaría además, hemos estudiado el tema a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, como dice Frank Berton, nada más de leer el expediente, de poder hacer una mirada sobre el expediente,
se desprende con bastante sencillez la inocencia de Florence. ¿Cuáles son los puntos, abogado? Te pido que le preguntes a Frank Berton que él considera fundamentales para demostrar esta inocencia. Quels seraient les points que tu considères fondamentaux pour démontrer cette innocence? C'est très long à développer, mais pour résumer, je pense qu'il y a 3 ou 4 choses essentielles. La première, c'est le moment de l'arrestation de Florence Cassé. Vous savez qu'elle dit qu'elle a été arrêtée le 8 décembre et qu'en réalité, par la suite, on a indiqué qu'elle avait été arrêtée le 9 décembre. En tout cas, ça, c'est la théorie de la police fédérale. En primer lugar, lo primero que hay que revisar es el dato de la detención de Florence. Como ya es muy bien sabido, hay un debate en el sentido de que los registros oficiales dicen que fue detenida el 9 de diciembre, sí, pero Florence fue detenida el 8. Y es lo que ha dicho Florence, y hay muchos elementos en el expediente que permiten deducir, muchos indicios que permiten establecer que Florence fue detenida el 8. Y lo que decías, ¿no? Que nos contabas una vez, que dijeron que fue detenida en un lugar, pero fue detenida en otro lugar. Además, sí, otra cosa, que efectivamente, en plus, il y a une autre chose, que le rapport de police avait dit qu'elle a été interpellée dans un endroit, et plus tard, c'était un autre. Deuxième point essentiel, parce que c'est pas parce qu'on a menti sur la date de son arrestation qu'elle est innocente. Mais le deuxième point essentiel, et toute la série de points qui par la suite vont être développés par sa défense, la défense de Florence, démontre qu'elle n'a pas été accusée, et ça c'est fondamental, elle n'a pas été accusée ni par Christiana, la maman, ni par son fils, ni par Israël Vallarta, ni même elle qui n'a jamais dit qu'elle avait fait quoi que ce soit, elle a toujours clamé son innocence. Et reste une 5e personne qui s'appelle Ézéchiel, qui dit que, et c'est très important et c'est fondamental, que notamment Florence lui aurait fait une piqûre au doigt pour l'anesthésier. La défense de Florence au procès a démontré par une expertise médicale que ce n'était pas vrai, que ça ne correspondait pas à la réalité, que la tâche qu'il montrait était une tâche de naissance. Et on a eu toute une série de contradictions qui ont été énoncées dans les témoignages, et notamment par la suite, qui démontrent que le dossier a évolué et s'est calqué à une accusation qui a été construite. Dice, tenemos que, además, dice, no basta con demostrar que Florence fue detenida el 8, es decir, no en la fecha que dice la policía, pero hay otro tema que eso no bastaría. El tema medular son las contradicciones de los testigos y sobre todo en analizar los testigos a la luz de lo que se dice al momento de la detención. Está por un lado, evidentemente, la declaración de Florence, que siempre ante las cámaras y ante el Ministerio Público ha dicho que es inocente, ha gritado su inocencia. En segundo lugar, Vallarta, que es el que fue acusado con ella, ha dicho que ella no tenía nada que ver. La mamá y el hijo dicen que no la reconocen, es decir, de 5 testimonios, 4 la deslindan. Y hay efectivamente un testimonio del joven Ezequiel que la identifica e introduce esta versión del piquete en la mano con la idea de que la anestesia porque le querían mutilar el dedo. Pero esa historia no se sostiene en el curso del proceso, porque la defensa de Florence en el curso del proceso presenta una pericial médica, un informe médico, y hay que decirlo muy bien, un informe médico que revisó a este joven, es decir, no lo hizo con base en el expediente. El médico que hizo este reporte se entrevistó con este joven, lo vio, lo analizó y determinó que esa mancha que dice tener no es un piquete de una jeringa, sino que es todo lo contrario, es una mancha que viene de tiempo atrás. En el término médico es una petequia, es una cosa que no tiene nada que ver con un piquete de jeringa.